Hola chicos y chicas del Age of Empires Mobile. Hoy os traigo un comandante con la cara de un bebé, que trae con él un poquito de esperanza para los arqueros. Hoy vamos a hablar del comandante legendario San Luis en Age of Empires Mobile, una de las mejores opciones del juego si buscas un comandante de daño de estrategia para usar con arqueros, especialmente en campo abierto y guerras masivas. También voy a explicarte por qué la combinación con Suleimán es una de las más fuertes y cuándo conviene usarlo con Reina Seondeok. San Luis es un comandante tipo DPS, no es tanque, y su punto fuerte es que hace muchísimo daño con habilidades y además se vuelve más peligroso cuando el enemigo está bajo de vida. Su estilo ideal es jugar en retaguardia con arqueros, lanzar habilidades constantemente y rematar enemigos debilitados. Ahora vamos con sus habilidades al nivel máximo. La habilidad principal de San Luis es Sacred Crusade, y esta es clave porque pega fuerte y afecta a varios enemigos. Hace exactamente 98,34% de daño de estrategia y puede golpear hasta 3 enemigos al mismo tiempo. Además, tiene un 8,94% de probabilidad de aplicar incapacitación por 3 segundos, y lo más importante es que aplica un debuff que aumenta el daño de estrategia que recibe el enemigo en 1,49% durante 9 segundos. También al iniciar la batalla, San Luis obtiene 100 de Rage, lo cual acelera su primer combo. Su habilidad de firma se llama Sovereign's Decree y hace 65,56% de daño de estrategia. Lo especial es que si el enemigo está por debajo del 60% de vida, el daño aumenta en 4,47% adicionales. Además, da un bonus pasivo de 2,98% de daño extra y también otorga un pequeño buff al siguiente héroe aliado que actúe, aumentando su daño en 1,49%. Otra habilidad muy fuerte es Conflagration, que es su quemadura. Esta habilidad hace 59,60% de daño inicial y después aplica Burn, que hace 6,06% de daño por segundo durante 6 segundos. En peleas largas, esta habilidad derrite tropas lentamente y hace que el enemigo pierda mucha vida incluso si intenta escapar. Luego tenemos Sacred Flame Judgment, que es una habilidad diseñada para ejecutar enemigos. Hace 44,44% de daño, pero si el enemigo está por debajo del 50% de vida, pega un golpe adicional que hace 36,36% extra, o sea que puede llegar a un total de 80,80% de daño combinado cuando el enemigo está bajo de vida. San Luis también tiene Ultimate Strategy, que es un golpe directo de 70,70% de daño de estrategia, y su pasiva Strategy Master's Gift, que aumenta su daño de estrategia total en 8,94% y aumenta en 3,03% la probabilidad de activar habilidades de firma, haciendo que su daño sea más consistente. En resumen, San Luis es un comandante que combina daño en área, debuffs, burn y habilidades que se potencian cuando el enemigo ya está debilitado. Por eso es tan fuerte en campo abierto. Ahora hablemos de sus mejores combinaciones. La combinación más fuerte para daño explosivo es San Luis como comandante principal, con Suleimán como comandante secundario. Esta dupla es meta porque ambos escalan con daño de habilidades y daño de estrategia. San Luis debuffea al enemigo y lo desgasta con Burn, mientras Suleimán agrega un burst muy alto para rematar rápido. Esta marcha es ideal para eliminar enemigos blandos, arqueros enemigos o marchas que ya estén dañadas. La segunda opción es usar San Luis con Reina Seondeok, que es una configuración más estable y segura. No tiene tanto burst como Suleimán, pero Seondeok te da más consistencia y aguante en peleas largas, lo cual es excelente en guerras donde el enemigo te enfoca constantemente. La mejor configuración de tropas para San Luis es simple, 100% arqueros, sin mezclar unidades. Su posición siempre debe ser en retaguardia, porque no es un tanque. En talentos, la prioridad es clara. Primero, todo lo que aumente Strategy Damage y Skill Damage. Después, todo lo que aumente Rage. Luego, buffs de Archer Attack y Archer HP. Y por último, puntos sobrantes a defensa. Y en equipo y gemas, siempre debes buscar lo mismo. Strategy Damage, Skill Damage y Archer Attack. Y si te falta aguante, añadir algo de HP o Defense.